Dios los bendiga grandemente en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver una enseñanza que se llama El secreto más grande del mundo. Si consultáramos a las personas sobre la pregunta ¿cuál es el secreto más grande del mundo hoy?, obtendríamos sin lugar a dudas un sinnúmero de respuestas. Algunos responderían la vida, otros la muerte, el futuro, la edad tal vez de alguna dama, etc. Sin embargo, aunque cualquiera de estas pudiera ser un secreto para alguien, no es el secreto más grande. El secreto más grande en el mundo hoy en día es que la Biblia es la palabra que Dios reveló y su voluntad. Este es el secreto más grande del mundo. No porque Dios lo haya convertido en un secreto o que trate de esconderlo, sino porque la mayoría de las personas no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Mucha gente que se dicen cristianos comúnmente dice que el que lee la Biblia se vuelve loco, tratando de disuadir al que desea leerla, porque para el mundo la palabra de Dios es locura. Primera de Corintios 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las percibe? Seguimos leyendo. Porque para él son locura y no las puede entender. No es que no quiere entenderlas, es que no puede, no tiene la capacidad para hacerlo. Es como un ciego. Cualquier persona ciega seguramente desea ver. Debe de ser uno de los principales deseos. Pero no es que no quiera, es que no puede hacerlo. De esta misma manera, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios y para él son locura, porque no las puede entender. No es que no quiere, porque no tiene la capacidad. ¿Por qué? Seguimos leyendo. Porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es toda aquella persona que aún no ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, como dice Romanos 10, 9 y 10. Así éramos nosotros antes, pero ahora somos hombres y mujeres espirituales con la capacidad dada por Dios para poder entender su palabra. De acuerdo con el diccionario, palabra es facultad del ser de comunicar su pensamiento por medio del lenguaje fonético. Y voluntad es deseo de una cosa, autoridad, decisión o gusto de alguien. Para comprender mejor esto, basta con observar los currículos de muchos eruditos que han escrito acerca de cualquier tema de la Biblia. Por ejemplo, tengo ahora en mi mano un libro que trata del griego utilizado en el Nuevo Testamento. El autor de este libro posee estudios y máster en teología y muchísimos años dedicados al estudio de la Biblia. Al comienzo de este libro, en la introducción, esta persona señala, entre otras cosas, lo siguiente. Veamos. En primer lugar dice: el Evangelio de Juan no lleva en su encabezado el nombre del autor. Luego dice: el autor del Evangelio es judío. Más adelante dice: el autor del Evangelio fue testigo ocular de los hechos. Y unas líneas más allá dice: apoyan la teoría de Juan como autor del Evangelio que lleva su nombre. ¿Ves? Para este estudioso de la Biblia, Juan es el autor de uno de los evangelios. Sin embargo, el diccionario define la palabra autor como la persona que realiza, causa u origina algo. Es decir, para esta persona que escribió este libro que tengo acá en las manos, que me estoy refiriendo, que tiene muchos años dedicada al estudio de la Biblia, así como para mucha gente, muchísima gente, Dios no es el autor de la Biblia. En otras palabras, para ellos es un secreto que la Biblia es la palabra revelada por Dios y es su voluntad. Hay quienes dicen que la Biblia no se entiende
o que tiene muchas interpretaciones, o es un libro que está desactualizado. Claro, todo esto lo dicen quienes no saben el secreto más grande del mundo hoy. Para saber cómo se interpreta la palabra, les recomiendo la enseñanza titulada La división de la palabra, desde la parte 1 hasta la parte 7. Aquí les dejo el link para que puedan acceder a ella. A las personas siempre se les olvida, o simplemente no la creen, o no saben, o nunca lo han leído. Según de Pedro 1, 20 y 21, que dice: entendiendo primero esto, primero, no de segundo, sino primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra profecía en la Biblia quiere decir predicción o declaración, ¿no? No solo predicción, sino declaración también. De hecho, la mayor parte de la palabra de Dios es declaración. Así, toda la palabra de Dios es una u otra cosa, predicción o declaración. En otras palabras, nada de lo escrito en la Biblia es de interpretación de uno mismo, o privada, o como a mí se me ocurra. No es así. Seguimos leyendo, el versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ven, no fue que Juan se le ocurrió un día: oye, tengo unas ganas de escribir el Evangelio de Juan, o escribir una epístola, y para ver, a mí se me ocurrió escribir esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ónchale, esto suena bien. Oye, qué bien suena. ¿Qué te parece? Suena chévere, ¿verdad? Ah, bueno, sí, así lo voy a dejar. No es así. No es que a Pablo se le ocurrió escribir una epístola y colocar allí lo que a él le pareció. No, ellos escribieron con sus propios vocabularios, por supuesto, porque nadie puede escribir con el vocabulario de otro. Nadie puede escribir con palabras que no conoce, ¿no? Entonces ellos con su propio vocabulario escribieron lo que Dios les inspiró, lo que Dios les trajo a su mente. Y ellos con su vocabulario escribieron. Es la palabra de Dios, no es la palabra de cada uno de ellos, no es la palabra de Juan, ni de Pedro, ni de Mateo, ni de Moisés, ni de Nahum, ni Habacuc, ni Jeremías, ni de Daniel. No, es la palabra de Dios. Si la Biblia fuera un compendio de lo que salió de la mente de cada uno de estas personas que escribieron, entonces no tendría tanta coherencia y nada encajaría entre sí. Esto hace de Dios el autor de la Biblia. No es Juan el autor del Evangelio de Juan, porque él simplemente escribió. No, Dios dio la palabra. Dios fue el que puso allí la idea, la comunicación que él quería transmitir. Y fueron ellos quienes escribieron. Si usted no entiende primero esto, entonces usted solo podrá hablar acerca de Dios, pero jamás podrá hablar por Dios. Si usted no entiende primero esto, entonces usted jamás podrá oír a Dios hablándole a usted cuando lee la Biblia o cuando escucha a la persona que habla por Dios. Estos dos versículos son fundamentales para aceptar todas las promesas y los mandamientos de Dios. Es decir, para aceptar toda la palabra en nuestras vidas. Esto es lo primero que debemos aprender, entendiendo que aprender es, como nos enseñaron en psicología, cambiar de conducta. ¿Qué debemos aprender? Pues que toda la Biblia, sin excepción, es la palabra de Dios. Es lo que Dios desea comunicar y es la manera más común y normal de Él hablarnos individualmente a cada uno de nosotros. Esta es la razón por la cual personas sencillas como nosotros podemos llegar a hablar por Dios y llegar a conocerlos a profundidad.
Mientras que personas con muchos estudios científicos jamás llegarán a este punto. Porque la palabra de Dios es para los que quieren creer, no para los incrédulos o los rechazadores de la verdad. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando estamos convencidos de que la Biblia no es un libro más, sino Dios hablándonos, entonces lograremos hacer contacto con todos los recursos que Él ha hecho disponibles para que vivamos una vida más que abundante. Es decir, hacer contacto con todas las promesas contenidas en la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ves? Así, cada persona que entiende que la Biblia es la palabra de Dios y su voluntad, entonces no recibe la Biblia, el mensaje que han tenido en él, como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios. Y entonces esa palabra de Dios actúa en cada creyente. Para un verdadero cristiano, la Biblia es su fundamento, cimiento, fundación, cimentación, base, o como lo llamen en el país donde usted está, donde me está oyendo. Pero para el que no cree, es como estar en un equilibrio inestable. Es decir, en cualquier momento cambia alguna condición en su vida y entonces rueda por los suelos. Esa persona está, como dicen en Venezuela, colgado de la brocha. Lucas 6, versículos 47 al 49 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Ve? Dios no nos promete que en su palabra que jamás nos puede alcanzar algo desagradable o algo malo. No, Dios nos promete que si nosotros estamos fundados en su palabra, prevalecemos. No es como el que no tiene ningún fundamento, que es la palabra de Dios, que cuando venga alguna tribulación, ese no va a poder soportar. En otras palabras, si alguien no cree que la Biblia es la palabra y voluntad de Dios, entonces verdaderamente no tiene nada, está en el aire. No le cree a Dios, no puede creer que Jesucristo es su Señor y Salvador. No cree en la resurrección, no cree en todo lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 15, versículo 32, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: si yo al luchar con las fieras en Éfeso lo hubiera hecho por razones humanas, ¿qué habría ganado con eso? Si es verdad que los muertos no resucitan, entonces, como dicen algunos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así es. Si usted no cree en la integridad de la palabra de Dios, si usted cree que una parte sí y otra parte no, y esto no es bueno y aquello sí lo es,
entonces usted no cree en la totalidad de la palabra de Dios. Usted no cree en la integridad de la palabra de Dios. Usted no cree, usted no sabe que la Biblia es la palabra que Dios reveló y su voluntad. Entonces, bueno, la vida no tiene ningún sentido. Entonces, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero como sabemos que la palabra de Dios es exacta, como sabemos que la Biblia es la palabra que Dios reveló a los santos hombres de Dios para que nos la dejaran, para que nosotros lo veamos a Él, para que lo tengamos a Él hablándonos a cada instante. Como sabemos eso, pues entonces la vida sí tiene sentido. Y entonces todas las promesas que están escritas en la Biblia, pues entendemos que son para que nosotros las podamos vivir, que nos las podemos apropiar. Y entendemos que cuando leemos, por ejemplo, en Filipenses, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, pues eso es para mí, eso es para ti, para que lo vivas, es verdad, porque Dios lo dice y eso hace la diferencia. Cuando dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, eso es así, porque Dios lo dice y eso hace la diferencia. Es la verdad, no una verdad, es la verdad y es su palabra. Bueno, hermanos, amados en Cristo, Dios lo bendiga grandemente en Cristo Jesús.